Hola muchachos. Iniciaremos el desarrollo de las preguntas de acuerdo a las temáticas vistas. Vamos con la primera sesión. Aquí trabajaremos tipos de pregunta, aplicando niveles textuales, análisis textual, clases de pregunta y estructura de texto. Bueno, entonces en la página 93 de sus libros hay un texto que se llama Los ciclos de la naturaleza y los calendarios. Habla de la forma como los babilonios antes manejaban el tiempo. Entonces ustedes notan que acá hay un fragmento, dice el tiempo es importante en nuestras vidas, todos tenemos claro que un día dura más que una hora, que un año, que un día, bueno, entonces habla del tiempo específicamente. Luego, después de la lectura, viene una pregunta relacionada con este primer fragmento. Entonces, después del texto viene la pregunta 1. Dice el texto que ninguno de nosotros podría dar una definición clara y precisa de lo que es el tiempo. Una definición clara y precisa es aquella que, para poder dar respuesta a las preguntas, tengo que saber que es clara y precisa. Claro es algo evidente, patente, y preciso es algo necesario, indispensable. Viene la opción A. Es dada a partir de un conocimiento intuitivo y exhaustivo del objeto definido. Intuitivo es algo que busca conocer algo y exhaustivo es algo exagerado. Es que ese exhaustivo sería como muy amplio. Mira la B, permite comprender fácilmente lo definido sin vaguedad ni ambigüedad. Pues es que se daría a varias interpretaciones. Podría ser. La C dice de manera intuitiva, que es volver a conocer algo, y sin rodeos define lo que tiene que definir. Sonaría como una redundancia, define y definir. Y la D dice, indica una o más operaciones que se han de realizar para identificar lo definido. Operaciones, identificar, definido, suena redundante. La respuesta ahí es la B. Después, en otro texto, había una pregunta relacionada con la parte semántica, que es el significado de palabras. Y entonces decía, en la frase el resultado era una especie de mancha, la palabra subrayada equivale a, la palabra subrayada sería mancha. Mancha es algo como no definido. Entonces viene A, una subclase específica, pues no, porque no se está manejando ninguna caracterización. B, un resultado aún no definido, puede ser. C, un error de experimentación, mancha, un error, no. D, una variedad de la luz, no, no coincide. La respuesta, por lo tanto, es la B. Bueno, vamos a trabajar ahora un poquito lo que es análisis textual. Hay un texto que se encuentra en la página 118, se llama Casas Seguras. Aquí habla un poquito de lo que son los elementos que utilizamos para hacer las construcciones, habla del terremoto que ocurrió en Haití, de las personas que murieron, de las que lograron sobrevivir. Y luego vienen las preguntas. Entonces, en la pregunta 1 dice, en el siguiente párrafo, la oración en Los Ángeles, Tokio y otras ciudades ricas asentadas en zonas de fallas, el costo adicional por construir edificios resistentes a los terremotos se ha convertido en algo inherente. Quiere decir que inherente es algo esencial, importante. Más adelante en el texto hablaba también de lo que era que muchos ingenieros han hecho estudios y han buscado elementos que sean elásticos y flexibles para que las construcciones se hagan de una forma más práctica. Entonces va relacionado con... Viene la pregunta 1 y dice, no importa el costo de nuevas construcciones mientras éstas estén protegidas contra las inclemencias del clima de Los Ángeles, Tokio y otras ciudades. Cuando dice no importa costos, siempre y cuando estén protegidas, pues está hablando de una forma superficial. B. Las ciudades prósperas, propensas a temblores de tierra, invierten más en construcciones seguras. Cuando dice propensas, ¿se acuerdan que en el texto, cuando ustedes lo lean de pronto de una forma más detallada, hay una parte donde dice que hay algunas zonas que están en zonas de falla geológica? Puede ser. Mira la C. En ciudades como Los Ángeles y Tokio se prefiere construir un edificio sismorresistente porque existen los recursos suficientes para ello. Es que cuando dice Ángeles y Tokio recursos suficientes, pues no es solo por eso, sino se busca es una seguridad. Mira la D. En Los Ángeles, Tokio y otras ciudades ricas se han tornado esencial en la construcción de edificaciones resistentes a los terremotos, ya que su potencial industrial lo permite. Cuando habla de un potencial, habla como de la parte material.
Por lo tanto, la C y la D hacen referencia a lo mismo. Ahí la respuesta sería la B. De ese mismo texto viene la pregunta 2. Dice, ¿es correcto afirmar que la intención principal del texto es? Sabemos que la intención es para que el autor escribió eso. Comienzo a descartar. A. Sugerir a ciertos países tercermundistas alternativas de construcción para evitar grandes desastres por terremotos. Sabemos que los países tercermundistas son los subdesarrollados y que tienen unos retrasos. Mira la B. Concluir que a pesar de los esfuerzos de algunos ingenieros, los resultados de la construcción de casas resistentes a temblores en países pobres es desalentador. Cuando dice concluir, ingenieros, desalentador, pues nos quedamos como que los esfuerzos han sido en vano. Mira la C. Recomendar el uso de materiales baratos para la construcción de casas sismorresistentes para salvar la mayor cantidad de vidas en terremotos posteriores. Puede ser porque se está haciendo una recomendación para prever una urgencia. Mira la D. Prevenir catástrofes mayores en sitios asolados por terremotos apoyando la construcción de casas más resistentes con materiales baratos. Cuando dice prevenir, pues el autor no puede prevenir porque eso es algo muy natural. Por lo tanto, la respuesta sería la C. En este texto manejamos la pregunta 4 que maneja como tipo de pregunta argumentativa. Dice, en la expresión tienes que reconstruir tu casa, pero no entierres a nadie, dice Blonde del tercer párrafo. Blonde es un personaje que se menciona en el texto, es un ingeniero que maneja la perfección de las construcciones pues para evitar catástrofes. Y entonces en la opción A dice, Blonde habla a un tú, pero de manera impersonal. Impersonal, pues puede ser porque va a un público en general. B. Blonder habla al autor del texto a manera de consejo, pero es que a manera de consejo, donde dice habla al autor, él no lo hace al autor, él lo hace a las personas. C. El autor del texto le habla al lector a través de Blonder, pues no, porque el texto dice que lo dice Blonder específicamente. D. El autor del texto reproduce las palabras de Blonder dirigidas al lector, pues no, porque lo dice Blonder propiamente. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Muchachos, así como se los dije el primer día cuando iniciamos clase de lenguaje, permíteme aflorar ese potencial que tienes guardado. Yo sé que todas estas herramientas los están ayudando a ustedes a crecer más y ser unos verdaderos lectores críticos.